Noticias Colombia 24 horas /vertical choque entre directora de Noticias 1 y el uribismo por grabación en Senado. El hecho se presentó en medio de una conversación entre el expresidente Uribe y la congresista Angélica Lozano. En medio de una sesión en la Comisión Primera del Senado de la República, se presentó un fuerte altercado entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y la periodista de Noticias 1 Paola Rojas. El hecho se produjo después de que el senador Uribe saliera del recinto y entablara una conversación con la también congresista Angélica Lozano. Según un comunicado del Partido Centro Democrático, el cual es liderado por el expresidente, la periodista irrespetuosa sacó su celular y comenzó a grabar el diálogo entre los dos senadores. De acuerdo a la información suministrada por la bancada, el expresidente Uribe, con todo el respeto, solicitó a la periodista no grabarle de forma clandestina sus conversaciones. Sin embargo, Paola Rojas explicó que, en medio de la conversación del senador con Angélica Lozano, en ningún momento el expresidente le pidió que dejara de grabar. Minutos después de acabada su conversación, se me acercó a decirme que no le gustaba que lo grabara. Pero durante la conversación jamás me pidió que me retirara, indicó Rojas. Pero los señalamientos del Centro Democrático no pararon ahí e indicaron que la comunicadora y un supuesto acompañante agredieron a un integrante de la Policía Nacional, quien además hace parte del esquema de seguridad del expresidente. Yo estaba sola. No sé de qué acompañante habla el Centro Democrático y mucho menos sé a qué agresión se refiere. No agredí a nadie. Respondí a los reclamos irrespetuosos de los acompañantes del senador Uribe, aseguró Rojas en Twitter. Por su parte, Cecilia Orozco, directora de Noticias 1, también se manifestó sobre la situación e indicó que estos señalamientos son un abuso del poder. Rechazo el comunicado sesgado y falaz del Centro Democrático sobre un incidente ocurrido hoy entre su jefe, expresidente Uribe, y la periodista que dejó en evidencia su doble discurso el 7 de agosto. Grupos machistas con poder no nos amedrentarán, aseguró la directora, en Twitter. De igual manera, Orozco señaló que no se dejarán intimidar de los señalamientos del partido político y negó que fuera cierta la denuncia de la colectividad. Ante arremetida del senador Uribe contra una de nuestras periodistas y ante su versión falaz de un incidente que su descontrol emocional produjo, Noticias 1 aclara que no admite esa versión. Y que continuará informando serena, objetiva y libremente sobre la política del país, indicó. Cabe recordar que la periodista Paola Rojas fue quien el pasado 7 de agosto, después de que finalizó la posesión de Iván Duque, sacó a la luz la forma en que varios senadores del Centro Democrático celebraban el incendiario discurso del presidente del Congreso, Ernesto Macías, y se burlaban de sus opositores. Días después, la comunicadora recibió amenazas por hacer pública esa información. En ese momento, la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, expresó que en esos casos prevalece el interés público sobre los involucrados y sus acciones, y respaldó a la periodista Rojas.
Noticias 1 y Centro Democrático, enfrentados por grabación a Uribe. Una periodista de ese medio quiso grabar, en el Senado, una charla entre los senadores Álvaro Uribe y Angélica Lozano. En medio de una sesión en la Comisión Primera del Senado de la República, se presentó un fuerte altercado entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y la periodista de Noticias 1 Paola Rojas. El hecho se produjo después de que el senador Uribe saliera del recinto y entablara una conversación con la también congresista Angélica Lozano. Según un comunicado del Partido Centro Democrático, el cual es liderado por el expresidente, la periodista irrespetuosa sacó su celular y comenzó a grabar el diálogo entre los dos senadores. De acuerdo a la información suministrada por la bancada, el expresidente Uribe, con todo el respeto, solicitó a la periodista no grabarle de forma clandestina sus conversaciones. Sin embargo, Paola Rojas explicó que, en medio de la conversación del senador con Angélica Lozano, en ningún momento el expresidente le pidió que dejara de grabar. Minutos después de acabada su conversación, se me acercó a decirme que no le gustaba que lo grabara. Pero durante la conversación jamás me pidió que me retirara, indicó Rojas. Pero los señalamientos del Centro Democrático no pararon ahí e indicaron que la comunicadora y un supuesto acompañante agredieron a un integrante de la Policía Nacional, quien además hace parte del esquema de seguridad del expresidente. Yo estaba sola. No sé de qué acompañante habla el Centro Democrático y mucho menos sé a qué agresión se refiere. No agredí a nadie. Respondí a los reclamos irrespetuosos de los acompañantes del senador Uribe, aseguró Rojas en Twitter. Por su parte, Cecilia Orozco, directora de Noticias 1, también se manifestó sobre la situación e indicó que estos señalamientos son un abuso del poder. Rechazo el comunicado sesgado y falaz del Centro Democrático sobre un incidente ocurrido hoy entre su jefe, expresidente Uribe, y la periodista que dejó en evidencia su doble discurso el 7 de agosto. Grupos machistas con poder no nos amedrentarán, aseguró la directora, en Twitter. De igual manera, Orozco señaló que no se dejarán intimidar de los señalamientos del partido político y negó que fuera cierta la denuncia de la colectividad. Ante arremetida del senador Uribe contra una de nuestras periodistas y ante su versión falaz de un incidente que su descontrol emocional produjo, Noticias 1 aclara que no admite esa versión. Y que continuará informando serena, objetiva y libremente sobre la política del país, indicó. Cabe recordar que la periodista Paola Rojas fue quien el pasado 7 de agosto, después de que finalizó la posesión de Iván Duque, sacó a la luz la forma en que varios senadores del Centro Democrático celebraban el incendiario discurso del presidente del Congreso, Ernesto Macías, y se burlaban de sus opositores. Días después, la comunicadora recibió amenazas por hacer pública esa información. En ese momento, la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, expresó que en esos casos prevalece el interés público sobre los involucrados y sus acciones, y respaldó a la periodista Rojas. Expresidente Gaviria, rabioso porque no le contaron que nombraron a su esposa embajadora.
El director del liberalismo dice que no le consultaron la decisión de que Ana Milena Muñoz de Gaviria sea la representante de Colombia en Egipto. Al malestar de César Gaviria también se sumó la del hijo de la pareja, Simón Gaviria, pues consideran que se puede malinterpretar como un puesto entregado a la bancada liberal, dice RCN Radio. En un comunicado citado por la emisora, el Partido Liberal dejó en claro que ni el exmandatario ni el partido tuvieron que ver con la decisión, y que eso no representa las banderas rojas, ratificando su condición de independencia frente al gobierno de Duque. El nombramiento de doña Ana Milena Muñoz es una decisión tomada por el presidente Duque y el canciller, sin consulta alguna con el presidente Gaviria y al Partido Liberal, señala el comunicado. El noticiero CM & intentó hablar con el exmandatario, pero este no quiso dar declaraciones. Según la misma fuente, el presidente Iván Duque y el canciller Carlos Olmes Trujillo se encuentran dichosos con la designación de la ex primera dama, pues cuenta con grandes capacidades administrativas, diplomáticas y culturales.